Bueno, vamos a continuar nuestro estudio en la carta de Corintios. Y pues como hemos estado viendo, vamos a continuar con el capítulo 6 y vamos a estar viendo desde el versículo 12 hasta el versículo 20. Y me gustaría, antes de empezar, que podamos cerrar los ojos, que podamos orar y que sea el Señor guiándonos en este tiempo. Muy bien. Amado Padre Celestial, Señor, santificado sea tu nombre. Señor, te queremos pedir que sea tu Espíritu hablando el día de hoy por medio de tu palabra, y te queremos rogar que hables a nuestro corazón, a cada uno. Señor, perdónanos en lo que hemos fallado y que podamos aprender por medio de lo que vamos a ver hoy, Señor, cómo lo que hacemos afecta nuestra relación contigo. Te pedimos que por favor nos guíes y nos des sabiduría. Obra en nuestra vida. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a continuar con la carta de Corintios, capítulo 6. La vez pasada vimos del versículo 1 al versículo 11 y hoy vamos a estar viendo del versículo 12 al versículo 20. Pero me gustaría recapitular un poco lo que se vio la vez pasada, y es que va a parecer como que Pablo va a hacer un paréntesis, o sea, del versículo 1 al versículo 11 va a hablar de un tema y luego va a introducir, del versículo 12 al versículo 20 va a introducir otro aspecto. Pero en realidad lo que Pablo está haciendo es conectando lo que ya vimos la vez pasada, ¿no? En los demás domingos, en cuanto a las diferentes situaciones que estaban viviendo los corintios. Y como sabemos, ¿no? Estamos tratando con una iglesia que se creía ser sabia, pero la sabiduría que estaba buscando es la sabiduría del mundo, ¿no? Y además era una iglesia que estaba permitiendo diferentes situaciones que Pablo va a corregir, ¿no? Y la vez pasada estuvimos viendo la situación que había con esta persona de pecado sexual, que pues evidentemente no era correcto, ¿no? Y Pablo va a tratar ese tema y luego va a introducir el tema que vimos la vez pasada, ¿no? Que es el acerca de cómo los corintios, llamándose sabios y exaltándose en sobremanera, ¿qué van a hacer? Van a llevarse a juicio unos a otros. ¿Para qué? Para pues resolver sus situaciones. ¿Y Pablo qué va a hacer? Va a hacer un llamado de atención en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que les va a decir? Les va a decir, ¿cómo es posible que ustedes que van a juzgar al mundo, hablando en cuanto al futuro, porque la palabra de Dios dice que nosotros vamos a gobernar en conjunto con Cristo, dice, ustedes que van a juzgar al mundo están llevando ante los incrédulos a juicio? Y el punto que va a destacar, y es algo que mencionaba Richard la vez pasada, es, o sea, ¿cómo es posible que los incrédulos sean más sabios en los temas de justicia que ustedes, ¿no? Que dicen llamarse y ser sabios, y que se supone que está el Espíritu de Dios en ustedes? Y entonces Pablo les va a hacer ese llamado de atención en cuanto a, o sea, ¿cómo es posible que ustedes estén llevando a juicio, ¿no? Y les recuerda que, o sea, todas esas cosas que estaban viviendo antes, o sea, que vivían conforme como vivían los incrédulos, ya no vivían de esa forma, sino que ahora habían sido justificados y por tanto habían de vivir de una manera diferente. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, Pablo ahora va a retomar un tema, ¿no? Y que también está relacionado a este aspecto del juicio, pero considero yo que tiene mucha mayor relación con el tema que se había tratado antes, ¿no? Del pecado sexual. Y lo primero que va a decir Pablo es en el versículo 12, va a decir lo siguiente: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna.
Entonces Pablo va a introducir este tema acerca de la libertad que ellos tenían y acerca de ciertas frases que ellos utilizaban o que estaban apropiándose para sí mismos para justificar la manera en la que estaban viviendo. Y entonces Pablo va a tratar esa situación. Ahora, todo lo que vamos a ver en esta porción va a estar relacionado con lo demás que se va a estar tratando en el resto de la carta. ¿Por qué? Porque Pablo va a lidiar con la libertad, ¿no? La libertad del creyente. Y lo que vamos a ver es que los corintios estaban teniendo una forma incorrecta de entender esta libertad. ¿Por qué? Porque están utilizando la libertad para justificar la forma en la que estaban actuando. Y por eso más adelante Pablo va a tratar sobre el matrimonio, va a tratar sobre cómo debe de vivirse esa libertad en comunidad y cómo esa libertad no debe de afectar a mi hermano, no debe hacerle caer y que yo debo considerar al débil antes que mi propia libertad, ¿no? Y cómo esa libertad tiene ciertas implicancias, ¿no? Que ellos no estaban entendiendo. Y mayormente esta porción va a tratar la libertad con relación al pecado sexual. ¿Y cuál era la problemática? Bueno, el tema de la legalidad, ¿no? Y el día de ayer estábamos platicando los alumnos del instituto y estamos viendo el periodo intertestamentario y hay uno de los temas que ocurre en ese periodo, que es el tema de los inicios del gnosticismo o las ideas que formaron el pensamiento gnóstico. Y algo que sucedía con los gnósticos es que ellos decían, bueno, lo espiritual es bueno y la carne es mala, ¿no? Entonces todo lo que yo haga en la carne no importa, porque la carne es mala o la carne va a ser deshecha. Y que eso llevaba a dos aspectos. Uno es el libertinaje y otro es el legalismo, ¿no? Porque por una parte, bueno, si la carne es mala, entonces la tengo que someter, ¿no? Y tengo que ponerla bajo control. Y entonces eso me lleva ¿a qué? Al legalismo, es decir, a hacer cosas que no necesariamente producen piedad. Y el otro extremo es el libertinaje, ¿no? Como la carne es mala, entonces ¿qué va a pasar? Pues no importa lo que yo haga, ¿no? Porque al final, ¿qué? Somos libres en Cristo, ¿no? Ya fuimos salvos por Cristo. Entonces, va a haber esta lucha y entendimiento incorrecto acerca de la libertad. Y mayormente, lo que va a lidiar Pablo en este pasaje es sobre el tema de las relaciones sexuales y cómo debe tomarse, ¿no? En cuanto a la pureza y la santidad. Entonces, me gustaría que pudiéramos ir a Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5:1. Miren lo que va a mencionar Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, ¿qué va a suceder, Pablo? Esto es en Gálatas, ¿no? Y Gálatas estaban lidiando con una situación diferente y era más bien en respecto al legalismo y a la actitud judaizante, ¿no? De cómo la ley me justifica a mí. Pero Pablo, ¿qué les va a decir? Ya no vivimos bajo la ley, sino que vivimos bajo la gracia, ¿no? Y en la gracia somos libres. Pero como vimos en el capítulo 2 y en la mañana en Romanos, dice, por tal razón de que vivimos bajo la gracia, ¿significa que vamos a seguir pecando? Y Pablo, ¿qué va a decir? De ninguna manera. Entonces, el tema es que Pablo va a estar lidiando y tratando con este tema de la libertad, pero debe ser entendido de la forma correcta, que es lo que no estaba sucediendo. Y de hecho Gálatas 5:13 va a mencionar lo siguiente, ¿no? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, ¿qué va a decir Pablo? Sí, han sido
libres en Cristo, pero esa libertad no debe ser un motivo para vivir en pecado. Y entonces Pablo va a utilizar este estilo literario que se llama la diatriba. Y la diatriba es como una forma muy fuerte de llamarle la atención a alguien. Y por eso va a decir, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen, que pareciera ser que es algo que estaban diciendo los corintios, ¿no? Bueno, como todo es lícito, pues no hay ningún problema, ¿no? Con lo que haga. Pero Pablo va a decir, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, ¿qué va a estar tratando Pablo nuevamente? Sí, hemos sido libres en Cristo, pero esa libertad no es una justificación para yo vivir de la forma que yo quiera. Entonces, esta forma de abordar el tema es algo que va a utilizar para prepararlo, como mencionamos, para los siguientes temas, ¿no? Que es el tema de cómo debía conducirse la congregación, cómo debía entenderse esta libertad con relación a los demás, cómo debía de entenderse esta libertad al practicar la Santa Cena, cómo debía entenderse esta libertad al ejercer mis dones, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba ocurriendo un desorden, ¿no? Cuando los corintios estaban ejerciendo sus dones, ¿no? Y por eso decía que unos hablaban y luego se levantaba otro. Y entonces Pablo va a lidiar con ese tema, el tema de la libertad. Y eso lo va a abordar mucho en el capítulo 8, en el capítulo 9 y en el capítulo 10. Ahora, nuevamente, esta libertad tiene límites. ¿Y cuáles son esos límites? Me gustaría que me acompañaran nuevamente. Ahora nos regresamos a Corintios, 1 Corintios, y en el versículo 8, en el capítulo 8, versículo 9, va a decir lo siguiente: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Entonces, ¿cuál es el punto de Pablo? Bueno, la libertad tiene límites y pareciera paradójico, ¿no? Porque a veces pensamos que libertad significa hacer lo que yo quiera, como yo quiera, ¿no? Pero en Cristo esa libertad tiene límites y eso es correcto y es bueno. Y en primer lugar, mi libertad no debe de ser tropezadero para otro. ¿Y qué significa eso? Bueno, quizás hay cosas que para mí no producen una lucha. Pero si yo sé que mi hermano lucha con algo relacionado a eso, entonces yo voy a procurar al hermano y lo voy a cuidar. Entonces mi libertad tiene un límite y es que no debe de hacer tropezar al otro. ¿Y qué es lo que va a tratar? Bueno, es lo sacrificado a los ídolos. Porque Pablo, porque va a haber como un conflicto. Bueno, si eso es sacrificado a los ídolos, ¿se puede o no se puede comer? Y eso se desarrollará más adelante. Pero el punto es, si yo por tener libertad, ¿sabes? Porque Pablo va a decir, todo fue hecho por Dios, entonces no hay ningún problema de que coman lo sacrificado a los ídolos. Pero si hacer eso va a hacer tropezar a mi hermano, entonces yo debo de limitarme por amor a mi hermano. Pero lamentablemente hemos utilizado estos pasajes acerca de la libertad para justificarnos a nosotros mismos, como lo estaban haciendo los corintios. Y entonces yo puedo hacer lo que quiera, cuando yo quiera, y no me importa cómo afecta a los demás, ¿no? Y nuevamente puede ser algo no necesariamente malo. Pero si yo sé que mi hermano es débil, la palabra me llama a que en amor, considerando a mi hermano, yo me restrinja de hacer eso. Entonces, en primer lugar, la libertad no hace tropezar al otro. Además, la libertad no es para justificarnos hacer lo malo. Miren lo que dice 1 Pedro 2:16.
Igual si pueden acompañarme también, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16, va a decir: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Entonces, nuevamente, y en este caso ya no es Pablo, va a ser Pedro, y va a hablar acerca de esta libertad, y va a decir: sí, somos libres, pero no como teniendo esa libertad para hacer lo malo. Porque nuevamente, no, lo que dice Romanos, pecaremos pues para que la gracia abunde, en ninguna manera, sino que ahora somos libres para vivir en conformidad a la palabra de Dios, en conformidad al carácter de Cristo. Entonces mi libertad, en primer lugar, no debe hacer tropezar al hermano, no debe hacer tropezar al incrédulo, ¿no? Incluso porque el punto es, muchas veces, ¿qué sucede cuando las personas que están fuera de la iglesia, que no conocen de Dios, ven a una persona que dice creer en Dios y hacer algo y decir: no, pues para hacer lo que hace esa persona, pues mejor me quedo donde estoy, ¿no? Ahora, no es una justificación de la otra parte, pero eso nos habla mucho acerca de cómo debemos de cuidar, ¿no? Cómo debemos de cuidar el no hacer tropezar. En primer lugar a nuestros hermanos, y en segundo lugar hacer luz para aquel que no cree de Dios. En segundo lugar, no es para hacer lo malo. Y en tercer lugar, mi libertad debe ser utilizada para edificar a otros. 1 Corintios 10:23 va a mencionar y va a decir lo siguiente: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y nuevamente va a estar lidiando con el tema de los sacrificados, ¿no? A los ídolos. Pero el punto es, si bien todo me es lícito, y entre paréntesis, ¿no? No todo edifica. Y dice: ninguno busque su propio bien, sino busque el bien del otro. Entonces mi libertad no hace tropezar a mi hermano. Mi libertad no me lleva a hacer el mal. Y mi libertad debe ser utilizada para edificar. Entonces Pablo va a englobar esos límites con lo que está mencionando. No, nuevamente dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y el punto es que un entendimiento incorrecto de la libertad que nos da Cristo nos lleva en la práctica a vivir incorrectamente en el resto de nuestras áreas, ¿no? Y nuevamente eso es lo que va a lidiar. En el capítulo 8, por ejemplo, se va a tratar la relación del creyente con los alimentos, ¿no? Los sacrificados a los ídolos. En el capítulo 15 se va a tratar acerca de la resurrección de Cristo. Oye, ¿y qué tiene que ver la resurrección de Cristo con la libertad? Bueno, precisamente Pablo va a abordar ese punto en los siguientes pasajes, y lo que va a mencionar es que, bueno, hay repercusiones eternas en lo que yo hago con mi cuerpo. Hay repercusiones, porque, nuevamente, ¿cuál era la idea? La carne es mala, o no hay ningún problema porque estamos libres en Cristo. Pero la palabra de Dios dice que Cristo va a transformar nuestros cuerpos. No dice que va a deshacerse de nuestros cuerpos, sino que vamos a ser transformados. Y nos va a mostrar que somos una unidad. No simplemente somos algo inmaterial y nada más, sino que somos una unidad como hijos de Dios. Por ejemplo, capítulo 12, Pablo va a tratar de cómo la libertad afecta la iglesia como un cuerpo. ¿Y qué es lo que pasaba? Nuevamente había desorden, cada quien ejercía su don como quería. Dice que no esperaban a los demás para practicar la cena del Señor, que se emborrachaban. Y entonces el punto es
la forma en que entendemos nuestra libertad, la forma en que entendemos la palabra de Dios, va a afectar nuestra práctica en todas las áreas, ¿no? Y posteriormente, bueno, va a tratar la santidad, ¿no? Como en el capítulo 7 y a lo largo de diferentes capítulos, Pablo va a tratar la santidad en el aspecto de la pureza sexual, y es lo que va a lidiar y tratar en estos pasajes. Entonces, los privilegios de la libertad no deben de ser una justificante para dañar al otro. Ahora, versículo 13, ahí 1 Corintios 6, versículo 13, va a decir: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Entonces, nuevamente, Pablo va a seguir mencionando como estos dichos, ¿no? que mencionaban los corintios. Uno era, bueno, todo me es lícito, ¿no? Otra era, bueno, el vientre para las viandas y las viandas para el vientre, pero tanto uno como lo otro lo destruirá Dios, ¿no? Y es esta idea nuevamente, el concepto de lo material no tiene ninguna relevancia en lo espiritual. Pero ¿qué va a decir Pablo en el versículo 13? Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Y ahí de qué está hablando? Está hablando de la resurrección. Entonces, ¿qué tiene que ver? O sea, el cuerpo con la resurrección, nuevamente, porque somos una unidad. Y lo que hacemos físicamente nos afecta espiritualmente, y lo que hacemos espiritualmente nos afecta físicamente, ¿no? Y por eso cuando tratamos algo debe tratarse de manera íntegra, ¿no? Tanto en lo físico como en lo espiritual. Y el punto de Pablo es esa, la importancia que hemos de dar al cuidado, ¿no? Y no olvidar que somos una unidad delante de Dios. Y nuevamente recordando algo que veíamos el día de ayer con los alumnos, es lo siguiente: muchas veces, y quizás ustedes lo han hecho, yo lo he hecho, dividimos la vida en lo espiritual y lo secular. Dividimos la vida en, bueno, el trabajo es secular, venir a la iglesia es espiritual, ¿no? Estudiar una carrera es secular, si estudio la Biblia es espiritual. Y creo que todos en algún momento hemos hecho esas categorías. Pero hay algo que me gusta mucho, es algo que menciona Paul David Tripp en uno de sus libros, y no es algo que él haya inventado, ¿no? Sino que es algo que está en la Biblia. La palabra de Dios empieza en Génesis capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces la Biblia nos está introduciendo la historia. Esta es la historia de Dios, no es nuestra historia. Ahora, Dios nos hace parte de su historia. Pero el punto es, va a decir, en el principio Dios. ¿Y eso qué significa? Que todo está relacionado con Dios. Todo lo que hago está relacionado con Dios. Y esta idea de separar las cosas en secular o espiritual, en realidad tiene que ver más con un pensamiento griego. Y ahora, el tema no significa que la Biblia no haga ciertas categorías, pero el punto es, todo lo que hacemos tiene una implicancia espiritual. De manera que la forma en que yo vivo en mi trabajo, la forma en que yo vivo en mi comunidad, la forma en la que yo vivo en mi hogar, con mi familia, lo que hago, lo que ejerzo, ¿no? Como profesión, todo está vinculado. Todo está vinculado con Dios. Y todo nos afecta espiritualmente. Y por tal razón debemos de tener ese cuidado. Y por eso Pablo les va a decir, ¿no? Y aquí nuevamente, paréntesis, particularmente lidiando con el pecado, ¿no? Y cómo el pecado afecta
afecta nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo que hacemos en el cuerpo afecta a nuestro espíritu. Y la forma en que se afecta a nuestro espíritu también afecta a nuestro cuerpo. Entonces, si el cuerpo siente hambre, se toma alimento para satisfacerlo, ¿no? Entonces, la lógica de los corintios era, bueno, como el cuerpo tiene hambre, al igual que si yo tengo hambre, me alimento para satisfacer el cuerpo. Entonces, si el deseo sexual es algo natural, entonces, pues yo satisfago ese deseo, ¿no? Pero nuevamente, Dios va a establecer límites a nuestra libertad. Dios va a establecer límites a lo que yo puedo hacer en Cristo. Y si bien el deseo y el acto sexual es algo que Dios ha dado, la palabra de Dios dice que debe hacerse conforme a como Dios lo ha determinado, ¿no? Y en este caso va a hablar acerca del matrimonio y cómo eso debe darse y hacerse dentro del matrimonio. Entonces, nuevamente, versículo 13, la parte B, va a decir, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Entonces la Biblia nos muestra cómo como seres humanos y como hijos de Dios somos un conjunto. No estamos separados. No es como, mi alma se va a ir el día que muera. No, porque de hecho la resurrección tiene que ver eso, en cómo vamos a ser transformados y vamos a recibir un cuerpo transformado en Cristo. Entonces, hay una integridad, y de hecho, según de Corintios 2, versículo 13, y también en el 7:5 se va a tratar esta idea de cómo como personas somos un todo, y que también como en Cristo estamos unidos, y que es algo recíproco, ¿no? Y cómo también la resurrección de Cristo asegura la eternidad de nuestros cuerpos. Por ejemplo, veamos lo que dice el capítulo 15, versículo 20. Capítulo 15, versículo 20 va a mencionar lo siguiente. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego va a decir, luego el fin. Entonces, ¿cuál es el punto de Pablo? Somos una unidad. Y en la eternidad vamos a tener cuerpos. Entonces, lo que yo hago con mi cuerpo importa. Lo que yo hago con mi vida importa. Porque no estamos separados. Y a veces no, quizás por la forma en que nos lo enseñan, tenemos esta idea como de, bueno, cuando Jesucristo venga, vamos a estar en el cielo, y no, vamos a estar en una nube tocando un arpa, ¿no? y adorando al Señor. Y muchas veces esta idea como de, vamos a estar ahí, ¿no? Nada más. Pero pues la Biblia nos muestra que Dios va a hacer unos cielos nuevos y una tierra nueva. Y el punto es, Dios está regresando todo a como era en Edén. ¿Y qué hacían Adán y Eva en Edén? Trabajaban, de hecho, en Edén. Tenían que cuidar el huerto, tenían que... Dios le da un mandato, ¿no? Que fructificad, crecer, fructificad y cuidad. Tenían que administrar el Edén. Y el punto es, Dios está regresando las cosas a como eran en el principio. Entonces, no hay una separación entre lo espiritual y lo terrenal, sino que hay una unión en ese sentido. Y nuevamente, por eso el punto es, Pablo está enfatizando, lo que yo hago con mi cuerpo afecta cómo yo vivo. Y la manera en que yo entiendo mi libertad afecta cómo yo vivo de manera práctica la fe. Y entonces versículo 15 va a decir,
¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y acá vamos a ver destellos del capítulo 2 del libro de Génesis, porque él se está referenciando esta idea. Porque ¿qué va a decir Génesis en cuanto al matrimonio? Como cuando Dios instaura el matrimonio en Génesis, va a decir, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer. ¿Y qué es? Serán una sola carne. Y esto tiene que ver con una unión. O sea, como dos pueden ser uno, ¿no? Y es algo, nuevamente, que ocurre a un nivel físico y ocurre a un nivel espiritual, emocional. Y el punto de lo que va a decir Pablo es, hablando y lidiando con el tema del pecado sexual, ¿no? Y entendiendo que el contexto es, bueno, está lidiando con este tipo de situaciones y cómo lo estaban entendiendo ellos, va a decir, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Porque ¿qué va a decir en otras cartas? Que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que en Cristo estamos unidos a Él. Y que el Espíritu mora en nosotros. Y entonces va a decir, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Y el punto es, bueno, voy a unir a Cristo, voy a unir lo que es santo con lo que es inmundo. Y Él va a decir, en ninguna manera. Y es el punto de que debemos entender, ¿no? O sea, estamos unidos con Cristo. Y no es algo meramente racional, ¿no? Es algo espiritual y es algo sobrenatural. O sea, en cómo en Cristo estamos unidos a Dios y estamos nuevamente en comunión con Dios. Y es algo que debemos de vivir y creer. Y por eso Romanos va a decir, Romanos capítulo 12, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque olvidamos las cosas. Se nos olvida que en Cristo somos santos, se nos olvida que en Cristo hemos sido perdonados, se nos olvida que estamos unidos a Cristo y por eso debemos de recordarnos constantemente la verdad. Y el punto es, nos olvidamos que esa es una realidad. Y algo parecido sucede, ¿no? Cuando practicamos la Santa Cena. Ciertamente hay un aspecto simbólico, pero también hay un aspecto espiritual y sobrenatural en cuanto a la Santa Cena. Entonces va a decir, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. De manera que en nuestra mente y en nuestro corazón lo que debe de estar firme es decir, no voy a unir lo santo, porque en Cristo somos santos, porque estamos unidos en Cristo y como iglesia, con lo inmundo. Y no solamente en el aspecto sexual, ¿no? Sino en cualquier aspecto, cualquier pecado, cualquier cosa que podamos hacer que es contraria a la palabra de Dios. Lo que debe estar en nuestra mente es, estoy uniendo lo santo con lo inmundo. Entonces la obra del Espíritu afecta nuestro destino y nuestro cuerpo y todo nuestro ser, ¿no? Al unirlo a Cristo. Y es lo que nos muestra el versículo 13. Entonces, ¿podrá un cristiano involucrarse en la inmoralidad sin entristecer a Cristo? Y en otros pasajes Pablo va a lidiar con eso, ¿no? Cómo contristamos al Espíritu. Eso significa que Dios deja de obrar en nuestra vida, ¿no? Significa que dejamos de ser sus hijos, no. Pero tenemos que ir a la palabra de Dios, ir delante de Dios y confesar nuestro pecado.
Y la palabra de Dios dice que aquel que confiesa su pecado, Dios le perdona, ¿no? Entonces Pablo va a hacer ese énfasis, ¿no? De en cómo el aspecto físico y espiritual están en una unidad, y también cómo el hecho de que yo estoy unido con Cristo, entonces afecta lo que hago en mi vida. Porque estoy unido a Cristo y no debo nuevamente unir lo santo con lo inmundo. Efesios 5, versículos 31 y 32. Va a decir, desde el versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿No? Y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Y luego va a lidiar con el tema de la relación matrimonial. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, ¿con qué va a relacionar Pablo a Cristo y a la iglesia? Va a decir, así como la Escritura dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, ¿no? Y serán una sola carne. Va a decir, grande es este misterio, mas yo os digo que esto es así en Cristo y su iglesia. Entonces es el mismo concepto, ¿no? Que estamos unidos en Cristo. Entonces nuevamente el punto es, y la pregunta que él hace, ¿quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Y obviamente es una pregunta retórica, ¿no? La respuesta es no. Entonces la unión del cristiano con Cristo tiene efectos tanto en lo individual como a un nivel corporativo, como iglesia y como parte del cuerpo de Cristo. Por eso dice, cuando un miembro se adolece, todos nos adolecemos. Cuando un miembro se afecta, todos se afectan. Y Richard mencionaba el domingo pasado, ¿no? Tenemos esta idea de que lo que yo hago no afecta a los demás. Y esto surge los efectos de nuestra cultura occidental, que nos hemos vuelto muy individualistas, ¿no? Pero el punto es, lo que yo hago afecta a los demás. No, hay cosas que pudieron haber hecho mis padres que pueden afectarme a mí, sin yo haberlo hecho, ¿no? O hay cosas que yo hago que afectan a otros, sin necesariamente esas personas estar involucradas con lo que yo hice. Entonces el punto, somos un cuerpo y lo que yo hago afecta a los demás. Y nuevamente estoy unido con Cristo. Por tanto, debo de tener eso siempre en mente. Y posteriormente en el versículo 18 va a decir, por tanto, ¿no? No dice por tanto, pero enlazándolo, ¿no? Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, y me recuerda a Génesis capítulo 39, ¿qué es lo que va a hacer José cuando aparece la esposa de Potifar? Va a huir. José va a huir. ¿Por qué? Porque si se quedaba ahí, ¿qué probablemente iba a pasar? Pues iba a pecar, y él va a decir, cometeré este mal contra Dios. Y el punto, Pablo va a decir, huid pues de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, de alguna forma, la Escritura nos muestra, sobre todo el pecado sexual, es algo singular en el sentido de los efectos que produce y cómo nos afecta. Y es interesante porque cuando leemos Romanos capítulo 1, mucho de lo que se menciona tiene que ver con pecados sexuales. Y muestra cómo
el pecado sexual es el resultado o viene a ser una muestra del decaimiento moral de la persona. Dice, empieza diciendo dejaron de dar gracias a Dios y dejaron de reconocerlo. Y luego la idolatría, rindieron culto a las aves, a los animales, a sí mismos. Y luego, ¿qué sigue? Dice, los hombres se echaron con hombres, las mujeres con mujeres. Y el punto es, está describiendo un decaimiento moral. Un decaimiento. El pecado sexual afecta de una manera singular y es una muestra del decaimiento moral de una persona. Y por eso debemos estar alertas, ¿no? Todos nosotros. Además, es una ofensa no solamente contra mí mismo, sino contra quien se comete, ¿no? Con quien se comete el pecado sexual. ¿Por qué? Porque nuevamente lo que hacemos nos afecta y afecta a los demás. Por tanto, dice, huid de fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y luego va a decir, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y entonces acá va a concluir, ¿no? Toda esta idea que está lidiando Pablo, ¿no? Acerca de la libertad y acerca de cómo la libertad nos afecta y acerca de cómo somos una unidad y lidiando con este tema del pecado, ¿no? Particularmente el pecado sexual. Y él va a decir, ¿acaso ignoráis que son templos del Espíritu Santo? Y nuevamente, no, ignoran que están unidos a Cristo, que el Espíritu Santo mora en vosotros. Porque ¿cuál era el punto en el Antiguo Testamento del tabernáculo? ¿Qué es lo que bajaba? La presencia de Dios. Cuando se expiaba, ¿no? Se cubría el pecado. Dice que la presencia de Dios venía a morar en el tabernáculo. Y lo que la Biblia nos muestra es que nosotros somos el templo de Dios. Y Dios mora en nosotros. Y que por tal razón, entonces, debemos de entender que no somos nuestros. Y que lo que hacemos importa. ¿Por qué? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, lo que hacemos afecta a nosotros y a los demás. Contrista al espíritu. Y la Biblia muestra que entristece a Dios. Por ejemplo, Mateo va a decir, Mateo capítulo 5, que debemos ser luz, para que siendo luz, los incrédulos, viendo lo que hacemos, no para que nos vean a nosotros, dice, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y cuando nosotros no vivimos de esa forma, entonces, ¿quién no está siendo glorificado? Dios. Entonces afecta. Ahora, Dios sigue siendo soberano, ¿no? Y Dios va a glorificar al final de todo. Toda rodilla se va a arrodillar, ¿no? Delante de Dios, para bien o para mal. Pero afecta lo que hacemos. ¿Por qué? Porque Dios no está siendo glorificado cuando yo no vivo una vida en conformidad al Evangelio. Y Pablo va a decir, hemos sido comprados por precio, por la sangre preciosa de Cristo. 1 Pedro 1:19, ¿no? Hemos sido comprados por la sangre de Cristo. De manera que somos libres, sí. Pero Pablo va a decir, y ahora somos esclavos de Cristo. Y paradójicamente, siendo esclavos de Cristo, podemos vivir verdaderamente siendo libres. Y entonces hemos sido comprados. Y es esta idea, ¿no? El comprados por precios, muchas veces cuando la Biblia utiliza esta imagen, está hablando del esclavo que es comprado. Entonces el esclavo
¿Es hecho libre? Sí, porque ya no está en esclavitud, pero le pertenece a alguien. Le pertenece a quien lo compró, ¿no? Y el punto es, hemos sido comprados por Dios por medio de su la sangre de Cristo. Y por tanto, dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. No dice solo en vuestro espíritu. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, nuevamente vemos al apóstol Pablo lidiando con la iglesia de Corintios y hay muchas cosas, ¿no?, que se repiten. Los mismos problemas que tiene la iglesia de Corintios son muchos de los problemas que tenemos hoy en día. Y ese es el resultado de no entender correctamente su palabra, no entender correctamente lo que somos en Cristo y lo que implica estar en Cristo, ¿no? Y aunque a veces vemos, no sé, cuando leemos la Escritura, ¿no?, quizás decimos, bueno, ¿cómo llegaron a eso? ¿Cómo se permitió? Pero la realidad es que muchas veces permitimos nosotros cosas así. De otra forma, se manifiesta de otra forma, pero lo permitimos. Porque el estar unido a Cristo no solo implica para el pecado sexual, implica para cualquier pecado, ¿no? Y por eso, no, ¿por qué debemos hablar verdad? Porque Dios es verdad. ¿Por qué debemos vivir en santidad? Porque Dios es santo. Y así con todo. Y el punto es, hemos sido comprados por Cristo, por tanto debemos glorificar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra alma y con todo nuestro espíritu, ¿no? Va a decir en otro pasaje, que es un énfasis, no está tratando de dividir al cuerpo humano, está haciendo un énfasis de adorar a Dios y glorificarle con todo. Entonces, posteriormente Pablo va a lidiar con más cosas que tienen relevancia con lo que vimos hoy, porque nuevamente están relacionados a la libertad, y entonces va a tratar el matrimonio, va a tratar los sacrificados a los ídolos, va a tratar en cómo debe conducirse la iglesia. Pero todo eso que vamos a ver en los siguientes capítulos están ligados a cómo ellos estaban entendiendo su libertad. En parte, ¿no? Y cómo estaban entendiendo que debían de vivir como hijos de Dios. Entonces, ¿qué debemos de meditar el día de hoy? Nosotros, o de qué manera lo aplicamos, ¿no? De manera personal. Lo que leemos hoy es, bueno, ¿cómo estoy entendiendo mi libertad en Cristo? ¿Estoy utilizando mi libertad para hacer el bien? ¿Estoy utilizando mi libertad para edificar a mi hermano? ¿O estoy utilizando mi libertad como un justificante? Yo creo que en primer lugar debemos meditar eso. ¿Cómo estoy entendiendo mi libertad en Cristo? Y en segundo lugar, estoy entendiendo y reconociendo que soy templo del Espíritu Santo y por tanto, el pecado, sea cual sea, estoy procurando vivir en santidad. Estoy procurando apartarme del pecado. Estoy huyendo, como dice Pablo. Estoy huyendo del pecado. Obviamente sabemos que no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas, sino que es solamente con el poder de su Espíritu. Y en tercer lugar, estoy reconociendo que he sido comprado y que mi vida no me pertenece, que lo que hago no es para mí, que lo que hago es para glorificar a Dios. Entonces, son cosas que debemos de meditar, que debemos de pensar y pidámosle a Dios que nos muestre, ¿no? Cómo estamos viviendo. Les voy a pedir que cierren los ojos, vamos a orar para cerrar este tiempo. Amado Padre Celestial, Señor, santificado sea tu nombre.
Dice tu palabra, venga a tu reino. Ayúdanos a entender, Señor, que hemos sido comprados por Cristo y que no vivimos para nuestro reino, vivimos para tu reino, Señor. Tú conoces cada una de nuestras faltas, tú conoces en qué, Señor, no te estamos honrando y glorificando, y te queremos pedir que perdones nuestras faltas, Señor, y que nos ayudes a vivir de manera correcta esta libertad que nos has dado, no para hacer el mal, Señor, no para pecar, sino para poder hacer el bien, para poder hacer tus obras, Señor, como dice tu palabra, y para poder glorificarte y que los demás puedan glorificarte, los que no te conocen, Señor, por medio de ese testimonio. Ayúdanos, Señor, a vivir para edificar a otros y Señor, recordando que tú moras en nosotros, que tu Espíritu Santo mora en nosotros y que somos tu templo. Por tanto, debemos de vivir en santidad. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.